Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, vamos a entrar en este espacio de reflexión, como les digo cada mañana, del tiempo con Dios, y que hoy pues continuamos con el libro de Mateo en su capítulo 26, continuamos con la lectura del versículo 17 al 30. Ayer leíamos los primeros versículos de este capítulo, de este libro de Mateo, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el que estaba explicando a sus discípulos qué era lo que iba a suceder con él en los primeros versículos del 1 al 16. Del 17 al 30 dice así: el primer día de la fiesta en la que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de una persona, de este hombre, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba en la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se recuerda esta escena? Es la famosa escena que vemos retratada por Leonardo da Vinci con el Señor Jesús. Bueno, que él la representa de esa forma. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. Todos lo iban a mojar ahí. Bueno, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Y el Señor Jesús le dice: tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se las pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beban con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Esa es la escena de la Santa Cena, digamos, que Leonardo da Vinci presenta con el Señor Jesús en medio y los discípulos a los lados, y con Judas ahí, que ya está diciéndole al Señor: mejor le hubiera sido a no haber nacido. Imagínense qué terrible circunstancia para este hombre, para Judas. Jesús es el Cordero que redimió los pecados de la humanidad. En el día de la Pascua, en la primera noche de la fiesta de los panes sin levadura, día en que matan al Cordero Pascual, Jesús comparte su última cena con sus discípulos. Jesús conoce la maldad que hay en el corazón de Judas Iscariote, quien está buscando la oportunidad para entregar al Maestro a los principales sacerdotes. Se lamenta por la manera en cómo Judas lo traicionará. Estando tan próximo al sufrimiento y a su muerte en la cruz, piensa primero en la vida de Judas Iscariote, al referirse a él como: uno de vosotros me va a entregar, sin mencionar su nombre, y le da una segunda oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Pero él decide mantenerse ajeno a la salvación y a la vida eterna. Un regalo que Jesús nos dio con su muerte en la cruz y con su resurrección. Debemos renovarnos diariamente con arrepentimiento de nuestros pecados, ya que las misericordias del Señor son infinitas en nuestra vida.
Recuerdan que cuando la mujer derrama el perfume, él es uno de los que exclama y se molesta por el desperdicio de ese perfume, porque lo veían así de esa forma. Y tal vez les decía ayer que probablemente, digo, evidentemente pudo haber muchas circunstancias en la mente de Judas Iscariote en ese momento, pero probablemente fue tal vez uno de los detonadores para que él dijera, bueno, pues si el Señor Jesús está permitiendo que haya aquí un despilfarro en esto, bueno, pues mejor me quedo yo con unas monedas de oro, bueno, vaya, me hacen falta, las necesito, bueno, pues si puedo ganar algo extra. Recuerden que también Judas era el tesorero, era el que veía el dinero de los discípulos y estaba muy preocupado por el dinero. Digamos, tenía un amor al dinero que probablemente, me atrevo a especular, esto ya es una especulación mía, pues lo cegó el amor al dinero. Y a quien muchas veces no lo ha cegado el amor al dinero o nos ha cautivado, voy a usar esa palabra, el dinero. ¿A quién no nos ha cautivado el dinero? Y lo peligroso que puede ser eso. Para este hombre Judas Iscariote, pues el mismo Señor Jesús le dice, más le hubiera valido no haber nacido. Y el Señor Jesús, como dice, como lo venimos leyendo ahorita, en este momento tal vez le daba una oportunidad para cambiar su actitud. Evidentemente que ya había un plan preconfigurado para que esto se fuera dando, porque el Señor Jesús iba a llegar a la cruz invariablemente. Jesús le da un nuevo sentido a la cena pascual instaurada en el éxodo egipcio. Este rito de la Pascua era el recordatorio de cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. El éxodo era ese el motivo de la Pascua, establecida en el nuevo pacto que dice instaurada en el éxodo de egipcio, estableciendo un nuevo pacto que es una promesa de Dios. Durante la cena pascual Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se da a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Es decir, que el cuerpo del Señor sería quebrantado como el pan sin levadura para hacer el sacrificio del nuevo pacto. Tomando la copa les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. No será con sangre de animales, sino con su propia sangre que ofrecería eterna redención a la humanidad. Recuerden que hasta antes de ser crucificado Jesús, en la antigüedad lo que se hacía es ofrecer sacrificios de animales puros. Un animal, el mejor animal que tenían preparado, el mejor cordero que tenían, y sin haber sido lastimados, perfectas condiciones, se ofrecían sacrificio. Era lo que se hacía antes. Pero el Señor Jesús dice ahora ya, este nuevo pacto se acabaron esas prácticas y la sangre que yo voy a derramar, esa es la que está cubriendo todos sus faltas. Añade diciendo que no beberán más el vino hasta que haya venido el reino de Dios, dando por seguro la victoria sobre su muerte y su futuro glorioso. El cuerpo y la sangre de Cristo son fundamentales para la salvación y el nuevo pacto de los cristianos. Es un acto en el que el Señor Jesús son actos que, digamos, usted diría, bueno, pues ¿y qué? Con la crucifixión de un hombre, pues ¿cuántos no han muerto crucificados o han muerto fusilados o de otras formas? Pero en este caso el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que no tenía ningún necesidad de hacer una cosa como esta, o en este caso permitir ser crucificado, porque realmente lo permitió, él quiso llegar a esa experiencia, quiso llegar a ese momento, porque él quería que usted y yo nos daba la oportunidad para poder cambiar el rumbo de nuestra vida. El hombre desgraciadamente descubrió el pecado, la maldad, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dicen de Génesis. Y esto nos permitió ver cosas que no deberíamos haber visto, finalmente. Pero hoy por hoy, usted y yo tenemos la oportunidad de reencauzar nuestra vida, de alimentar a nuestra persona espiritual también, de reenfocarla
Y miren, esto tiene una carga muy, muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que a veces muchos que hoy por hoy se las dan, o nos las damos de muy científicos o muy técnicos o muy llenos de tecnología que gozamos y disfrutamos hoy por hoy y pensamos que somos la punta de la creación del universo, y sí lo somos en cierta medida, pero la tecnología que nosotros como género humano se ha generado nos hace pensar que dominamos todo el escenario. Y lo mismo dijeron hace 1000 años, o en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano parecía indestructible y que nunca se iba a acabar. Los hombres que estaban en ese tiempo en el poder pensaron que eran los dueños del mundo. Hoy por hoy, los hombrecitos o los hombres que estamos hoy aquí pensamos que dominamos el mundo. Realmente somos parte de esta creación, y debemos de ser, como yo lo invitaría, yo pensaría, de veras, a ser muy humildes y no soberbios, y pensar que tenemos en nuestras manos el poder para hacer y deshacer el mundo y el universo, y ser más humildes, caray, y darnos cuenta de que tenemos una persona espiritual que alimentar, que cuidar. Y el Señor Jesús vino para darnos la oportunidad de reivindicar nuestra vida y entender que necesitamos de Dios. Una pregunta que hacen, por cierto, en una serie que van a transmitir pronto por ahí en un canal de televisión, hablan de que una de las condiciones del hombre innatas de nuestra naturaleza es que cuando estamos en algún problema, en alguna circunstancia difícil, siempre volteamos para arriba. Digamos figuradamente, si usted lo quiere ver, y a veces físicamente si lo hacemos, veamos hacia arriba, pero de algún modo buscamos a Dios. Buscamos a Dios para que nos ayude, o a veces hasta para reclamarle por nuestras desgracias o nuestras circunstancias que vivimos. Pero yo creo que debemos de ver con humildad y con sencillez, y como género humano creo que Dios, el Señor Jesús, nos dio la oportunidad de poder reencontrarnos, reencauzar nuestra vida, y en este tiempo el Señor Jesús les estaba enseñando eso a los discípulos, les estaba enseñando eso, y nos los está enseñando a nosotros también, porque esta enseñanza no era nada más para ellos, esta tiene trascendencia y hoy por hoy es tan vigente como en el momento en el que Él lo pronunció. Y esto es la oportunidad, esta es la oportunidad para que cualquiera de nosotros podamos reflexionar y podamos darnos cuenta de que hay más allá de lo que a veces nosotros podemos ver con los ojos. La vida espiritual es un elemento que es algo que tenemos que cuidar, que alimentar, que restaurar, así como si no nos cuidamos físicamente y decaemos, si no nos cuidamos espiritualmente también. El ser humano necesita el equilibrio en todos los sentidos, y creo que en el aspecto espiritual lo descuidamos mucho, porque pensamos que, pues como no se tiene que alimentar con comida, no se tiene que peinar, no se tiene que cambiarle la ropa a la persona espiritual, digamos, usando esas figuras, la descuidamos mucho. Yo lo invito para que hoy hagamos de este día una buena oportunidad para pensar en el cuidado de esa persona espiritual que hay en usted y en mí, y veamos estas palabras, las confrontemos a lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, y que esa sangre que había sido derramada para perdón de nuestros pecados y que tiene un propósito, pues que lo tenga para usted y para su vida. Es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios.